Wallace, ¿por qué los humanos están tan obsesionados con los huevos y las gallinas? Creo que es porque consideran que ambos son bastante sabrosos. ¿Qué? No, no me refería a eso. Entonces, ¿a qué? Ya sabes, como siempre están preguntándose qué vino primero, si el huevo o la gallina. Oh, Pero quiero decir, ¿qué tiene de importante cuál vino primero? Si igual se comerán a ambos. Esta pregunta no tiene nada que ver con comida. Es más, no tiene nada que ver con gallinas y huevos. Entonces... Este dilema se lo plantearon los humanos desde la antigüedad y sirve como ejemplo de diferentes situaciones en las que no se tiene claro el origen del problema porque lo uno es causante de lo otro. ¿Qué? Quiero decir que es un círculo vicioso. ¿Tú cuál crees que vino primero? Me gusta el queso. Vamos, presta atención. Está bien, está bien. Vino primero el huevo. Digo, de ahí nació la gallina. Así es, pero entonces ¿de dónde vino el huevo? Una gallina lo puso... Oh, ya entiendo. Esto es tan solo una metáfora. Hay muchas cosas en el mundo de los humanos que ocurren de esta forma. Se podría regresar infinitamente y no hay forma de saber cuál fue la verdadera causa original. ¿Cómo qué? Por ejemplo, un humano no logra conseguir un trabajo porque no tiene experiencia laboral. ¿De qué es el trabajo? ¿Bañando gallinas? Supongo no hace ninguna diferencia. Parece un buen trabajo. Ya lo creo, pero en todo caso, si el humano quiere conseguir ese trabajo, necesitará haber tenido otros trabajos anteriores bañando gallinas. Tiene sentido. Quiero que mis gallinas estén bien bañadas. Así es, pero el asunto es que este humano no tiene ninguna experiencia, precisamente porque no ha logrado conseguir ningún trabajo, porque para conseguir trabajo necesita experiencia, pero para conseguir la experiencia necesita conseguir un trabajo, y así hasta el infinito. Cosas de humanos. Pero de cualquier forma, alguno tuvo que venir primero, ¿no? Pero ¿cómo vas a saber cuál? De eso se trata. No tener trabajo es causado por no tener experiencia. No hablo de esas cosas raras de humanos. Entonces, ¿de qué? De huevos y de gallinas. De eso se trata este video. Pero te dije que es una metáfora. Pero no hablo de eso. Hablo de huevos y gallinas de verdad. Oh. Alguno tuvo que venir primero, ¿no? Bueno, sí. ¿Y bien? ¿Y bien qué? ¿Cuál vino primero? Oh, claramente el huevo. Pero, ¿cómo puedes estar tan seguro? Porque la ciencia ya ha respondido esta pregunta. En realidad, desde un punto de vista biológico, no es una pregunta muy complicada. Pero, ¿cómo? Si fue primero el huevo, ¿quién puso ese huevo si aún no existían gallinas? Bueno, creo que te refieres a huevos con cáscara, como los de las gallinas. Y no esos huevos gelatinosos que ponen en el agua algunos animales como las ranas. Los animales que ponen este tipo de huevos con cáscara se les llama amniotas. Y no se sabe con exactitud cuál fue el primer animal amniota, pero es posible que haya sido alguna especie entre los Cassineria y los Hylonomus. ¿Qué? Jamás en mi vida había escuchado esos nombres. Fueron animales que vivieron hace muchos años. Los Cassineria tenían características a medio camino entre un anfibio y un reptil. Los Hylonomus es el más antiguo conocido que es incuestionablemente un reptil. Por lo tanto, era amniota, es decir, ponía huevos con cáscara. Así que la aparición de este tipo de huevos debía ocurrir en algún momento entre la existencia de estos dos animales. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta? ¿A qué te refieres? Me preguntaste por qué sé que el huevo vino primero, y te estoy diciendo que los huevos con cáscara aparecieron en ese punto de la evolución. No existía ninguna gallina en ese entonces. Es más, no existía ninguna ave en ese entonces, pero ya existían huevos, así que el huevo vino primero. Pero, ¿qué macacos tienen que ver un montón de reptiles con las gallinas? Las gallinas son aves llenas de plumas y los reptiles son tan... reptilosos. Recuerda que las aves vienen de los dinosaurios. Ya hicimos un video sobre eso, y los dinosaurios fueron reptiles, lo que quiere decir que tanto los dinosaurios como las aves vienen de aquel primer reptil del que te hablo. Espera, ¿me estás diciendo que hace muchos años existió un reptil que un día estaba aburrido y dijo, oh, pondré un huevo con una gallina dentro? Y voilà, aparecieron las gallinas y por eso vino el huevo primero que la gallina? ¿Qué? No, así no funciona la evolución. Esta era una especie muy diferente a las gallinas. Faltaban muchos años para que las gallinas aparecieran. Ninguna especie puede tener como cría a otra especie. ¿Ninguna? ¿Qué me dices de los animales híbridos? Está bien, ninguna especie puede tener como cría a otra especie no híbrida. Pero entonces, si las gallinas vienen de aquel antiguo reptil y una especie no puede dar a luz a otra especie diferente, ¿cómo es que existen las gallinas? La evolución es un proceso gradual y muy lento. Por medio de la selección natural, en cada nueva generación de una especie se van priorizando ciertas características que representan alguna ventaja de acuerdo al ambiente en el que vive aquella especie. Con el paso de muchos años y muchas generaciones, estas especies van cambiando hasta
que llega un momento en que, sin darnos cuentas, ya se trata de una especie diferente. Entonces, ¿estás diciéndome que ese antiguo reptil fue cambiando poco a poco en cada generación hasta que en algún momento después de muchos años ya no era ese pequeño reptil sino que ya era un dinosaurio y ese dinosaurio siguió cambiando un poco con cada generación hasta que en algún punto después de muchos años le salieron plumas y alas y sin darnos cuenta ya era un ave? Exactamente, ¿lo entendiste bien? Espera, estás haciendo trampa. ¿Qué? ¿De qué hablas? Estás hablando de huevos de reptiles. Los huevos de reptil existen mucho antes que los huevos de gallina, pero eran simplemente huevos que tenían reptiles adentro. De ninguno de ellos salió una gallina. Pero la pregunta era, ¿cuál fue primero, el huevo o la gallina? Existen muchos tipos de huevos y claramente existen desde hace mucho antes que las gallinas. Está bien, déjame cambiar la pregunta. ¿Qué fue primero, el huevo de gallina o la gallina? Bueno, la respuesta es la misma. Primero fue el huevo, pero la explicación es un poco más complicada. ¿Por qué es más complicada? Por lo que te decía, que la evolución es un proceso gradual. ¿Lo dices porque es difícil saber cuál fue la primera gallina? Exactamente. Como es un proceso gradual, es difícil saber en qué punto exacto de la evolución una especie deja de ser la especie A y se convierte en una especie B. ¿Pero por qué? Los cambios que existen de una generación a otra no son lo suficientemente grandes como para considerar que la nueva generación es una especie diferente a la de sus padres. Pero esos pequeños cambios se van acumulando y después de muchos años sí que existen suficientes diferencias como para considerarlo una especie diferente que los primeros individuos. O sea que no se sabe en qué momento las gallinas empezaron a ser gallinas. Exactamente, pero aún así, imaginemos que sabemos el momento en que ocurrió. Colocamos una línea en el punto exacto de la evolución de las gallinas, un punto donde hubo algún pequeño cambio, alguna mutación en la especie que consideramos suficiente para decir que ya son gallinas. Parece un poco arbitrario. Si es tan pequeño el cambio, ¿por qué lo consideramos otra especie? Es por eso que te digo que es demasiado complicado. Porque la evolución es gradual, pero estamos haciendo solo un ejemplo. Estamos imaginando que sabemos ese punto exacto, donde definitivamente ya empiezan las gallinas. Está bien, entiendo. De un lado de la línea tenemos una especie que es muy cercana a las gallinas, pero no la consideramos gallinas porque están de ese lado de la línea. Ajá, tiene sentido. ¿Cómo se llama esta especie? No lo sé, llamémosla protogallina. Mejor Josefina. Está bien, como quieras. Esta especie se llama Josefina. Mucho mejor. Entonces, de un lado tenemos las Josefinas o protogallinas. Y del otro lado tenemos las gallinas. Correcto. Bueno, eso quiere decir que una protogallina... eso quiere decir que la Josefina que estuvo justo antes de esta línea tuvo un huevo. Y de este huevo nació la primera gallina con aquella pequeña mutación que la convirtió oficialmente en una nueva especie. O sea que ¿qué? O sea que primero fue el huevo de gallina. ¿Por qué? Porque la primera gallina salió de un huevo de gallina. Pero, ¿cómo sabes que era un huevo de gallina? Porque una gallina salió de él. Sí, pero lo puso una Josefina. ¿Eso no haría que fuera un huevo de Josefina? Tienes razón. No estoy seguro si un huevo de gallina es un huevo puesto por una gallina o un huevo del que nace una gallina. O sea que aún no sabemos si vino primero el huevo o la gallina. Aún así, recuerda que los cambios en la evolución son muy graduales. Esa línea que dibujamos entre las Josefinas y las gallinas es arbitraria. En realidad, si tomamos esa última Josefina y la primera gallina, no encontraremos suficientes diferencias entre ambas para considerarlas especies diferentes. Lo único que las separa es la línea arbitraria que hicimos. Pero debemos respetar la línea. Arbitraria o no, decidimos que esta es la frontera entre ambas especies. Está bien, pero sigo creyendo que primero fue el huevo. ¿Por qué? Porque, independientemente de cómo definas huevo de gallina, hay algo que es absolutamente claro, y es que la primera gallina que existió en toda la historia nació de un huevo, quieras llamarlo o no quieras llamarlo huevo de gallina, pero era un huevo que tenía una gallina adentro, por lo tanto, el huevo fue primero. Está bien, creo que tienes razón, pero es muy confuso todo eso de las especies. Ya lo creo. ¿Cómo macacos saben los humanos qué definir como una especie diferente? Podríamos hacer un video entero sobre eso. Tienes razón, creo que mejor terminamos aquí. Me pregunto qué fue primero, el queso parmesano o el queso mozzarella. ¿Qué? ¿Que no son así el tipo de preguntas que se hacen los humanos?